36 minutos sobre las 11 de la noche. Como les decía, encaramos el tramo final de un intensísimo programa forzado por la actualidad. Como siempre, procuramos atender las cosas en el momento en las que suceden. Estamos pendientes de esa llamada con Gonzalo Bareño, que les anunciaba antes de la publicidad, pero está Gonzalo ya, me avisan que está ya. Gonzalo Bareño, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, saben que recurrimos siempre a Gonzalo para que nos dé el punto de vista desde Madrid, a través del conocimiento que tiene de lo que sucede en el Parlamento y en la clase política en general. Gonzalo, ¿cuál es la dimensión real de la crisis que está atravesando el Partido Popular? Bueno, pues la dimensión real es cada vez mayor. Estamos ante un asunto que día a día se revela como más grave con cada paso que da, y desde luego lo que no cabe duda es que es el periodo más grave que ha atravesado el PP desde su fundación, más grave incluso que casos anteriores que ha habido, como han podido ser el caso Gürtel o el caso Naseiro, y desde luego también estamos en la situación más grave que ha atravesado Mariano Rajoy nunca desde que es presidente del gobierno. Es un caso que ya no solo está afectando a un partido, sino que está afectando muy gravemente a la credibilidad del propio gobierno en un momento especialmente difícil para España, en un momento en el que la debilidad del gobierno pone a España no solo al gobierno, sino también a toda España contra las cuerdas. Bueno, este sábado ha convocado un comité ejecutivo, creo que se llama de urgencia, Mariano Rajoy. ¿Qué pronosticas que va a pasar? ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Va a saciar un poco la inquietud o las ansias de información que tenemos? ¿Qué crees que va a pasar el sábado? Bueno, que se sacien completamente las ansias de información parece difícil, porque estamos asistiendo a un ejercicio, una especie de juego del gato y el ratón en que se está dosificando la información. O sea, de hecho, es un asunto, como decimos, muy grave, pero aparte de esa gravedad, lo que se está volviendo es cada vez un asunto más enrevesado, ¿no? Porque la trama parece que se complica por momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llama mucho la atención que hayamos sufrido un cambio de fuente de información, ¿no? Un cambio muy significativo. El primero fue el diario El Mundo, al que se supone más próximo a Mariano Rajoy, al PP, que empezó a hablar de este escándalo, y sin embargo de pronto nos hemos encontrado con que ha sido el diario rival, el diario El País, el que ha publicado unas anotaciones ya manuscritas por el propio Bárcenas, que son muchísimas más graves que lo anterior y que implican ya directamente al propio Rajoy. Y para enrevesarlo más, mientras se publican esas anotaciones manuscritas de Bárcenas, que solo han podido salir del entorno de Bárcenas, el propio Bárcenas emitió un comunicado negando cualquier tipo de pago irregular en el PP y negando que en su época hubiera sobresueldos. Bueno, estamos ante una situación de confusión y el PP sigue sin saber realmente hasta dónde van a llegar, hasta dónde se van a publicar los documentos. Desde luego la reacción de hoy, en la que María Dolores de Cospedal se ha limitado a negarlo todo sin dar ningún tipo de explicaciones, no augura desde luego muchas novedades en este comité ejecutivo del sábado, entre otras cosas porque es difícil, ¿no? Mientras el PP no tenga todas las cartas en la mano y saber hasta dónde va a llegar, cuál va a ser su estrategia, ¿no? Hablas de Dolores de Cospedal, nos sorprende la contundencia con la que negó todo, probablemente no tenía otra posibilidad, y ese cambio de discurso desde la publicación de la información del Mundo, en la que ella dijo aquello famoso de que cada palo aguante su vela, a lo de hoy, que sí que ha sido de una contundencia absoluta, y aquí valorábamos en la mesa el hecho de que si finalmente se demuestra que lo que hoy dijo pues no es cierto, pues tiene un problema mayor del que tenían hasta ahora. ¿A qué atribuyes tú ese cambio de estrategia en la comunicación del PP? Bueno, el PP parece ser que ha acusado el golpe de hoy mucho más que los anteriores. Hasta ahora, el PP se ha permitido responder de una manera, incluso cabía decir que un poco frívola, ¿no? Todo este juego del no me consta y de que cada palo aguante su vela, parecía responder desde una posición de seguridad, pensando que esto iba a pasar más tarde o más temprano y que se iba a diluir. Desde luego lo de hoy ha sido un golpe muy duro, se ha notado que han encajado el golpe, las propias caras ya reflejaban que el asunto era mucho más grave, pero tampoco estoy tan de acuerdo en que ese desmentido haya sido tan tajante y haya sido tan absoluto, porque claro, estamos ante un asunto en el que hay que medir mucho el tipo de expresiones que se utilizan. Entonces María Dolores Cospedal, a pesar de todos esos desmentidos tajantes, y luego uno analiza lo que ha dicho, pues el asunto es que dice cosas tan poco claras como que lo que se refleja ahí no es la contabilidad del PP. Bueno, eso es algo evidente, no sabe que esa no es la contabilidad del PP, sino que sería un reflejo de unos dineros en negro, de una contabilidad, y luego también resulta un poco absurdo, ¿no?, que el PP pretenda zanjar el asunto diciendo que va a hacer una investigación interna o que se va a hacer una auditoría luego trasladándole esos datos, ¿no?, porque sería como decir que se están investigando a ellos mismos, ¿no? De momento no da una respuesta contundente el PP y sobre todo no ha dado ninguna explicación coherente a qué son esos papeles, más que decir que no tienen veracidad. Pero son los papeles que está demostrado ya, incluso hoy grafológicamente, que están escritos por Bárcenas. Habrá que darles alguna explicación racional
y no simplemente decir que no son verdad, que no son verdad, cuando además ella misma ha tenido que reconocer que una parte de lo que se figura ahí sí es verdad, como son el préstamo que el partido le ha concedido a Pío García Escudero, efectivamente. Para terminar, Gonzalo, bueno, supongo que va a depender de cómo evolucionan los acontecimientos, pero tu olfato y tu conocimiento profundo de lo que estamos hablando, ¿le puede costar la cabeza a Mariano Rajoy? Pues hombre, desde luego la cosa no pinta bien. Ya hablábamos el otro día de que bueno, el partido se encamina desde luego en la renovación. Lo que hay que tener claro es que aquí no hay que centrar tanto el foco en las responsabilidades penales que puede haber en este asunto, que prácticamente no va a haber ninguna, incluso en el caso de que todo eso sea verdad, porque la mayoría de esos pagos estarían prescritos, e incluso aunque fueran verdad, son unas cantidades muy pequeñas, por escandalosas que sean, lógicamente, ¿no? Pero que no ni siquiera constituirían un delito fiscal. Ahora bien, lo que es evidente es que esto es impresentable políticamente y que alguien tendrá que asumir las responsabilidades. Entonces, bueno, dependerá un poco de cómo van los acontecimientos, que esa renovación sea más rápida o sea más lenta y se pueda ser más controlada. Pero desde luego, lo que no hay ninguna duda es que el PP se encamina hacia una catarsis en la que todos los entes prácticamente que estamos... que forman parte de la actual cúpula, que vienen de la etapa anterior, pues acabarán desapareciendo. Y lo que está por ver es si eso va a ser una cosa rápida que pueda afectar al gobierno o no. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, como siempre, por tu claridad y por tu información. Un abrazo. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. Sí, por favor. Hai que decilo deste medio de comunicación, do país, do mundo, os que fan en España control dos partidos políticos son os medios de comunicación. ¿No? En ese sentido, seguindo a liña de Gonzalo Bareño, de aquí ao sábado ainda poden pasar moitas cousas. No, a ver que se publica mañana, efectivamente. Por eso, porque depende do material que publique o país e que publique o mundo. Vou poñer un exemplo. Bueno, e ao mellor outros medios de comunicación, incluso La Voz de Galicia. Incluso a Voz de Galicia. Vou poñer un exemplo. Si mañán aparece un recibí firmado por Mariano Rajoy, mañán, Caminito de Madrid. Claro, entón, ese comité ejecutivo do sábado xa é outro. Es registrador, no tonto. Bueno. Porque ya se firmó, entonces es que o mundo, está incapacitado para ser presidente de gobierno. O xornal El Mundo dixo que ten os recibís asinados. Sí. Conociendo al bicho de Pedro J, si los hubiera tenido ya... Bueno, dejad de que hagamos un pequeño... para cabrear un poco más al personal, entiéndaseme bien, con toda la responsabilidad que requiere la situación. Vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que ha supuesto la corrupción. Hay un cálculo que estima, creo que son 6.000 y pico millones de euros, lo que nos podría haber costado la corrupción o la financiación irregular de los partidos desde hace no tantos años. Vamos a verlo. $6.839 millones de euros. Esta es la factura que la corrupción política se ha cobrado de las arcas del Estado desde el año 2000, un montante que en numerosas ocasiones se ha relacionado directa o indirectamente con la financiación de los partidos políticos. El hermetismo de las formaciones políticas sobre sus ingresos ha sido denunciado en numerosas ocasiones por el Tribunal de Cuentas, que advierte de la falta de transparencia en la documentación que, por ley, los partidos deben entregar. Tras la última reforma legislativa de 2007, que prohibía las polémicas donaciones anónimas y limitaba a 100.000 euros las aportaciones de particulares, el Estado se ha convertido en la principal vía de ingresos de los partidos, aportando cerca de un 80% de su presupuesto anual. Solo para el tercer trimestre de 2012, el PP recibió cerca de 8 millones de euros de las arcas públicas, por los casi 5 millones del Partido Socialista. Pero los cambios en la legislación no han impedido que las supuestas tramas de financiación ilegal de los partidos políticos desaparezcan. Un fenómeno que estallaba en democracia, empapando a las dos principales formaciones de nuestro país. En 1989, el PP se enfrentaba al caso Naseiro, en el que unas escuchas telefónicas destapaban un supuesto caso de financiación ilegal. 2 años más tarde salía a la luz el caso Filesa, que relacionaba al Partido Socialista con varias empresas que habrían percibido cientos de millones de pesetas a cuenta de unos estudios que jamás se realizaron. Pero no solo los dos grandes partidos han estado implicados en casos similares. En 2005, Pascual Maragall lanzaba un dardo a CiU con estas declaraciones. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Una acusación nada velada que hacía referencia a un supuesto gravamen a las obras públicas que en tiempos de Jordi Pujol servía como financiación a la formación nacionalista. Los venideros Caso Gürtel, Palmarena, Pallerols, Palau, Malaya y un largo etcétera ya se han encargado de convertir a la clase política en uno de los 3 principales problemas de los españoles, según el CIS. Bueno, un pequeño repaso
se me va a permitir la expresión, por la infamia de la democracia, por mucho que tengamos que soportarla, como decías tú, Miguel Bastos, al final esperemos que alguien, bueno, crea un poco... Pero será a que se sabe. Bueno, exactamente, pero quiero decir que, bueno, efectivamente, la que se sabe. Eu creo que hai que medirla en porcentaxes de PIB. Sí, pero Vais fijaros que es Pues estamos Así estou dicindo. para decir... Pero dunha cifra ou de dúas? Non, dunha cifra, pero creo que porcentaxes do PIB hai que medirla non en 6.000 millóns de euros, que non... Non, estamos falando recente, isto último, do último. Non, claro, pero encarecemento das obras públicas, encarecemento dos servicios públicos, a educación, a sanidade, porque se ve os últimos casos de corrupción que está vendo por toda Bueno, por non hablar de la injusticia per se, que significa non son eso? solo na clásica construcción, están sendo en todo tipo de servicios. Sí, de todo todas tipo de... maneras, Entonces, o coste é enorme. El reportaje es significativo en varios aspectos, ¿no? Uno primero es, efectivamente, es la historia esta de la infamia, ¿no? Efectivamente, de las páginas negras de la democracia española. Pero luego es curioso cómo los presidentes de gobierno, Felipe González vivió sin duda alguna la época peor en lo que se refiere a casos de corrupción y de trincada. Se regeneran. Y sin embargo aguantó. Es como las estrellas de mar, que le vuelven a salir los brazos. Pero sobre todo porque aguantó. Pero claro, por una parte es eso, pero es que, bueno, hombre, él renace como el gato Félix de sus propias cenizas, como decía aquel dirigente del Compostela, que era inigualable en frases célebres, entre la espalda y la pared, decía. Bien, a pesar de estar entre la espalda y la pared, renació... A mí mi preferida es la que dijiste en la publicidad, la de pataca minuta. Pataca minuta, sí. Bien, esto era pataca minuta, pero en fin, no tan pataca minuta. Bueno, iba a decir que es curioso que Felipe aguanta, y de hecho aguanta... Con buenos resultados electorales. Ganando las elecciones. Y Aznar aguanta el caso Naseiro. Es decir, insisto, el cambio cualitativo, o sea, la diferencia cualitativa, al margen de que el contexto social es mucho más complicado, etcétera, sin duda, tiene que ver con el hecho de que las acusaciones afectan directamente al presidente del gobierno. Hoy estaríamos hablando de otra cosa si el nombre de Rajoy no saliera en los papeles. Aznar, esta corrupción, toda la etapa de Aznar. Y pasa aquel mito de que era una persona... Empezó con Fraga, pero toda esta corrupción era etapa de Aznar. Aznar, aquel ser impoluto. Muy callado también. Que non fuxera El día que sepamos las cuentas de la boda... Bueno, la boda y Correa. Ahí está, la boda y Correa. Solo un matiz. A mí me llama la atención la reacción de los partidos políticos. Sinceramente, o sea, me parece que la reacción de Rubalcaba... ¿Por tibia o por...? Tibia, muy tibia. Yo creo que están ellos mismos absolutamente preocupados. ¿Cómo se le refrán? ¿Ese perro no muerde a perro? ¿Cómo es? Claro, perdón, Roberto. El único que sale a pedir elecciones es el único que tiene la absoluta certeza de que va a salir ganando. Es el único partido que si en estos momentos hay elecciones saldría ganando con toda claridad es Izquierda Unida. Bueno, por supuesto, UPyD, digo de los grandes, de los que pueden aspirar a sacar 40 o 50 diputados. Es Izquierda Unida. Yo lo digo porque a mí... ¿Tiene interés en hacer elecciones? Ninguna. Sino la intervención de hace unos días de Rubalcaba cuando dijo: nosotros ya hemos purgado en su momento y ustedes salieron de Rositas. Estamos mal acostumbrados porque se fueron de Rositas. No, pero no, incluso Rosa Díez no ha dicho nada, que vamos, nada que se sepa en este momento. No, Rosa Díez, en los medios. Pacto contra la corrupción. Desde luego, no han dicho ni palabra los de Convergencia y Unión, por supuesto. En fin, vámonos otra vez con Marina Cabegato, se lo anunciaba, porque no solamente Europa está pendiente de lo que está sucediendo en España, sino otras cabeceras de fuera del continente europeo. Marina, adelante. Europa, y vamos a empezar este repaso por Estados Unidos. El New York Times detalla que el Partido Popular lucha por defender su honor, negando las informaciones de los constantes pagos por debajo de la mesa a los dirigentes de la formación. Entre ellos se incluye, por supuesto, el presidente Mariano Rajoy. En la CNN, todavía en Estados Unidos, destacan que España ve crecer los escándalos de corrupción en instituciones claves y hablan también de Iñaki Urdangarín y del caso NOS. De Estados Unidos nos vamos a Argentina. El Clarín escribe: otro bombazo informativo de estos que sacuden la política española hasta sus cimientos. Dicen que se ha revelado la contabilidad secreta del dinero que repartió durante 20 años el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Y de Argentina a Brasil, donde cuentan que en España, un país sometido a la austeridad histórica, esta información aumenta las sospechas sobre la dignidad de la clase política. Y la verdad, Fernanda, es que de dignidad no hace falta
reflexionar mucho. Basta mirar por las actuales encuestas del CIS para saber que muy bien valorado nuestros políticos ahora mismo no están. Pues vamos a recordar esas encuestas del CIS sistemáticamente desde hace ya demasiado tiempo, esas encuestas que todos los meses hace el Centro de Investigaciones Sociológicas para dejar constancia de cuáles son las preocupaciones fundamentales de los españoles, deja en muy mal lugar a la clase política. Habrá que ver qué pasa con la siguiente después de todo esto que está sucediendo. Vamos a recordar esas preocupaciones. El paro, la primera preocupación, 77%, los problemas de índole económica, 39,5% y la clase política, 29,8%. Es cierto que la siguiente es la corrupción y el fraude, que de alguna manera tiene que ver con la anterior. Así que así están las cosas, cómo han cambiado las preocupaciones de los españoles en los últimos años. Yo todavía recuerdo cuando el terrorismo estaba, creo que era la primera preocupación. Esta es la única buena noticia, que el terrorismo ya no es la preocupación, porque hemos pasado, no hay que olvidar que este es un país en donde ETA llegó a asesinar a 70 o 80 personas al año, es decir, que estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Bueno, esta encuesta, otra encuesta que les prometimos también, es esa que ha estado colgada en la página web de La Voz de Galicia para que se pudiera opinar los internautas, los lectores del periódico digital, y que tiene que ver si creen que el PP puede saldar el escándalo sin dimisiones en su cúpula. Y esta es la respuesta llamativa por parte de la gente que ha participado en esta encuesta. Suponemos que más que un deseo es la constatación de una realidad y esa sensación que apuntaba Carlos Príncipe de que esto, lo verán, se va a saldar sin consecuencias graves para casi nadie. Decías, Miguel. Certaches. Certei. Eu só quería decir un matiz. Eu quero atacar aquí a clase política un pouco. Estos escándalos, como ben apuntabas ti, foron descobertos pola prensa de fora. Non se viu un solo caso, non recordo ningún dun diputado que dixera, meus compañeros están roubando. Ou un alcalde que diga, meus compañeros, sei eu que están roubando. Ningún. Toda a clase política tamén algo tendrá que ver. Decir, que non, Te voy a aplaudir por el papel de los medios de comunicación. Supuestamente os honrados non se levantan a denunciar o corrupto. Es decir, eso tamén hai que decirlo. El papel de los medios de comunicación, insisto... Y porque son controles externos ao Estado. Thomas Jefferson decía, una frase que he comentado muchas veces, si me dan a escoger entre gobiernos sin periódicos, y periódicos sin gobierno, me quedo con toda claridad con lo segundo. En fin, muy importantes los periódicos para contar lo que no quieren contar los políticos, que tienden a ser depredadores, ya saben. Nos vamos a ¿te gustó, Miguel? Nos vamos a conectar con Mila Méndez para que nos complete un poco el rato de la actualidad, porque han sucedido otras cosas que no pasan por Luis Bárcenas. Buenas noches. Empezamos con otra de las figuras que esta semana está acaparando la atención de los medios, el rey. Hoy le tocó uno de esos encuentros tensos a los que está obligado por su cargo, recibir al presidente de la Generalitat. Después de varios desplantes mutuos y de la declaración de soberanía aprobada hace unos días por el Parlamento catalán, tuvieron que posar juntos, con motivo de la ronda de entrevistas que el rey está manteniendo con los líderes autonómicos. La muerte de Sor María, la monja implicada en la trama de los niños robados, ya tiene sus primeras consecuencias. El juez ha archivado 2 de los presuntos casos, ya que la monja fallecida era la única imputada. Estima que no existen pruebas suficientes para imputar a otras personas. Un tercer caso si sigue adelante al estar involucrada judicialmente una doctora. Viajamos ahora a esta localidad austriaca, Braunau, cuna de uno de los dictadores más sangrientos de la historia. Aquí Adolf Hitler pasó apenas 3 años de su infancia, pero su legado ha pesado siempre sobre este pueblo de apenas 10.000 habitantes. Lo curioso es que ahora la que fue su casa natal podría convertirse en un centro de inmigrantes, una gran señal según sus promotores, pero en el ayuntamiento son más cautos, temen que de forma encubierta se convierta en un centro de peregrinación para ultraderechistas. Muy cerca de Austria, desde Alemania, nos llega una noticia más amable. La ciudad alemana de Hannover está siendo testigo de un peculiar chantaje. Todo comenzó con el secuestro de la galleta de metal que desde hace 100 años coronaba la sede de la empresa de dulces Balsem. El robo fue reivindicado días después por el monstruo de las galletas. Para devolverla, exige que el empresario regale galletas a los niños hospitalizados. Y en la NASA todo está preparado para conmemorar los 10 años de la tragedia del Columbia. El 1 de febrero del 2003, el famoso transbordador estalló en el aire con 7 astronautas a bordo. Apenas faltaban 16 minutos para que completara su misión y aterrizara en Florida. El desprendimiento de un fragmento de goma espuma de pocos gramos hizo que se desintegrara. Eso, pese a las advertencias de los ingenieros que detectaron la avería durante el viaje de ida a la Estación Espacial Internacional.
Con esta efemérides nos despedimos por este jueves. Buenas noches. Pues muchísimas gracias, Emilia. Nos vamos rápidamente a la primera página del periódico de mañana. El PP lo niega todo, pero no aclara nada. Rajoy afronta la peor crisis de confianza de su carrera. La repercusión internacional del caso deteriora la imagen de España y el escándalo coloca al PP en una encrucijada sobre su futuro. Foto de primera: incendian la base del 061 de A Coruña en plena guerra de las ambulancias. La patronal responsabiliza directamente al comité de huelga. Destacar también que las autopistas gallegas perdieron 1,9 millones de viajes en solo 11 meses y un suceso que ha tenido lugar en Vigo con sus singularidades. Atraca 2 bancos de Vigo y lo sorprenden tomando cañas en el bar de enfrente. Se puede ser atracador, pero eso no quiere decir que el estómago no funcione. Off the record, fin de la semana, por lo que compete a Vía V, así que Lois Balado ha hecho un esfuercito y nos ha dejado este resumen de lo que ha pasado en esta intensa semana. Esta semana hemos aprendido mucho. Para empezar, hemos aprendido gallego, porque a los políticos este idioma se les queda pequeño y a veces optan por improvisar. Creo que non se ha respetado o marco constitucional e estatutario que nos hemos dado todos, e a mí o que me provoca máis tristeza es que precisamente fosen deputados e os que provocaran hechos. Sai de aquí. Y otra cosa que hemos aprendido son artes marciales, de manos, o más bien de piernas, del que bien podría ser profesor de karate de la Diputación de Ourense. Be water, my friend. La verdad es que, visto sus atributos para el noble arte del combate, quizás debería medirse con alguien que le suponga un mayor reto. Pero sin duda, una semana más, el protagonismo lo ha copado casi por completo los supuestos sobresueldos del PP. Los argumentos del partido no han cambiado mucho esta semana y a duras penas conseguimos sacarles una declaración a sus dirigentes. Pero empezamos a creer que no lo hacen a propósito, sino que ellos son así hasta cuando les preguntan si están felices. Por eso estamos muy moderadamente satisfechos. Es la única explicación que encontramos a que cada vez que se les pregunte por algo comprometido recurran a la técnica de no conozco de Mourinho. Ya saben. ¿Yo? No conozco esto. Que yo, desde luego, no conozco a nadie. O eso, o en toda esta crisis de partido les está asesorando el abogado de Iñaki Urdangarín, un experto en eso de las respuestas vacías. Lo tengo que estudiar. Eso lo dirá el juzgado. Vamos a analizarlo. Hablamos de muchas cosas. No me da tiempo. Acabo de llegar. Me parecen muchas cosas. Esta me la reservo. Habrá que investigarlo. Y es que si el señor Mario Pascual Vives ha conseguido caerle simpático a los periodistas... Ya nos tenía preocupados porque llevaba una semana sin aparecer. ¿Por qué no iban a conseguirlo en Génova? ¿No? En fin, esto no es serio, Roberto. Esto no es nada serio. No, porque no nos ha dado tiempo, pero esas declaraciones de Mario Pascual Vives, el abogado de Iñaki Urdangarín y de su mujer, son de hoy y fueron surrealistas también. Yo no sé si forma parte de una estrategia que se nos escapa, que han decidido... cómo han decidido contratar a este abogado. Es como un chiste permanente. ¿Qué dinero tienen? Esto, no sé, haciendo chistes. Bueno, en fin, esto es como un sainete. Porque en España hay bufetes de abogados de los mejores serios, bufetes de Porque Europa. no, es que más que nada es que parece una coña marinera cada vez que habla. En fin, señores, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Llevamos 2 horas y pico hablando de Luis Bárcenas, así que seguiremos aquí pendientes de todo lo que suceda, de ese comité ejecutivo que tiene el sábado el Partido Popular. Mañana hay Consejo de Ministros, así que Soraya de Santa María algo dirá. Y el lunes esa cita importante de Mariano Rajoy, Angela Merkel tomándole la lección, a ver qué pasa de aquí al lunes. ¿En televisión Mariano Rajoy? Bueno, hay rueda de prensa el sábado. El sábado, después del comité ejecutivo, alguna explicación va a dar. Así que nos esperan unas horas muy intensas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias de verdad a los 5, así que sean felices. Nos vemos el lunes.